4. Quiero continuar con una serie de sermones que he estado trayendo estos domingos anteriores acerca de las cosas escatológicas del Apocalipsis, acerca de lo que va a ocurrir. Mateo capítulo 24, vamos a leer los versículos del 3 al 21. Mateo capítulo 24, si lo encuentran nos vamos a poner en pie. Y quiero que esta mañana podamos aprender de que antes de que suceda el final, porque va a haber un final, antes del fin del mundo, antes de todas las cosas malas que van a ocurrir, van a haber señales y tenemos que estar listos para las señales que vienen. Mateo capítulo 24, versículos del 3 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice esta palabra del Señor. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Vamos a orar. Bendito Padre, queremos pedirle en este momento que nos hable, Señor, que nos haga entender estas cosas que vienen, aunque tal vez no las vamos a ver, pero queremos saber, Señor, qué señales hay de esa venida, qué señales hay del fin, qué señales hay para poder llegar y advertir a otros. Enséñenos a nosotros, denos esta fuerza con el poder del Espíritu, y que su palabra, Señor, sea nuestra luz, sea nuestra guía para dar el siguiente paso en nuestra vida. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Varias veces yo les he enseñado que en la historia del mundo, la historia de la humanidad, recuerden que la historia de la humanidad inicia desde el día en que Adán y Eva fueron creados, y la historia de la humanidad va a terminar cuando el mundo también sea borrado, dice la Biblia ya en Apocalipsis capítulo 21, cuando sea borrado todo lo que está en el mundo para hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Si usted quiere saber la historia de la humanidad completa, lea la Biblia, porque allí está, desde el principio hasta el fin, es la historia de toda la humanidad. Ok, pero en la historia de la humanidad hay 4 días, y creo que se los he enseñado un par de veces, hay 4 días que son los 4 días más grandes de la historia del mundo, los que son representativos de esta historia. Y se los he enseñado en un orden descendente, del 4 hasta el primero, en mayor importancia, aunque todos son importantes, pero hay uno que va a ser de relevancia para la humanidad. Y si lo tomamos en un orden descendente, el 4.º día más importante de la historia del mundo es cuando Cristo nació. El día en que Jesús nació fue un día tan importante porque hasta la historia del mundo se partió en dos. Hoy la historia es antes de Cristo y después de Cristo. Si Cristo no nace allá en Belén hace más de 2000 años, la historia continuara de corrido. Pero Cristo nace, se parte la historia. Vale, pero ese es el 4.º día más grande. El 3.er día más grande de la historia de la humanidad fue cuando Jesús murió en la cruz. ¿Por qué? Porque ese día
cuando Jesús estaba crucificado allá en el Gólgota, en el Calvario, ese día todos los pecados fueron perdonados en esa cruz y por medio de esa sangre tenemos redención de todos los pecados. Entonces, ese día fue tremendamente grande para la humanidad, pero ese fue el tercer día. El segundo día más grande de la historia de la humanidad es cuando Cristo resucitó. Porque allí dio a demostrar de que Él tiene poder sobre la muerte, que tiene poder sobre la tumba, que tiene poder sobre la vida misma. Entonces, el cuarto día, cuando Cristo nace, el tercer día, cuando Cristo es crucificado, el segundo día es cuando Cristo resucita. ¿Cuál va a ser el primer día, el día primero, el más grande de toda la historia, en todo el mundo, el que muchos, miles, millones han estado esperando? El día que Cristo venga la segunda vez. Ese día va a ser el día más grande. ¿Por qué? Primero, porque ya no van a haber demonios, el diablo va a ser encarcelado, Jesús va a estar sentado durante 1000 años en el templo de Jerusalén y todo el mundo lo va a poder ir a adorar. Entonces, ese es el día que estamos esperando con ansias, cuando Cristo venga nuevamente a la tierra. Ok, pero yo quiero poderles enseñar a ustedes que antes de que todo esto ocurra, van a haber señales. Van a haber señales, así como nosotros cuando vamos por la carretera, vamos manejando, vemos una señal que dice disminuye velocidad, escolares presentes, o una señal que dice cuidado, que hay una cosa que va un carro así para abajo, uno dice, pues es bajada. Es bajada, si el carro va para arriba, no vaya a pensar que es bajada, es para arriba. Si mira ahí en el dibujo que caen piedras, tenga cuidado, porque le va a caer su piedra. Son señales, dice disminuye velocidad, que puede darle 100 por hora, vea a qué hora, a qué kilómetro choca, pero usted puede tener esa señal siempre presente. Entonces nosotros vemos señales. Incluso fíjense que acá en El Salvador es famoso este señor don Moisés Urbina, dando el clima. A veces pega, a veces como dijo aquel profeta, a veces sí, a veces no, pero a veces pega. Dice él, veamos cómo van las señales. Entonces ve que dice, va a llover, no va a llover. Viene el viento alisio del este, trae polvo del Sahara, no va a llover durante 15 días y fíjense que tiene pulso. A veces pega, a veces no, pero son señales en el clima. Usted ve que se pone la nube por allá, usted dice, viene la tormenta. Usted ve que se pone un arco iris, usted dice, qué galán, deja de llover. Son señales, pero hay señales antes de la venida de Cristo que la iglesia tiene que saberlas, no porque vamos a estar allí, sino que para poder advertir a todas las personas de las cosas que van a ocurrir. Miren, ¿por qué los israelitas no creyeron en Jesús? Los israelitas no creyeron. Dice la Biblia, allá en Juan capítulo 1, versículo 11, que Jesús vino a la tierra, pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vino a los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? Los suyos eran los judíos, los israelitas. Los israelitas no quisieron a Jesús, no lo recibieron. ¿Por qué no lo recibieron? Porque los israelitas, después de haber estado esclavos, estuvieron esclavos 430 años en Egipto. Estuvieron después, fueron más de 70 años que fueron esclavos en Babilonia. Estuvieron bajo el poder del imperio persa, el imperio griego, el imperio romano. Los israelitas ya estaban cansados de andar de un lado para otro, siendo esclavos, siendo golpeados. Entonces, ellos esperaban con ansias el Mesías que se les había prometido para que los viniera a liberar. Ellos pensaban de que cuando apareciera el Mesías, que cuando apareciera aquella persona que Dios les había prometido, iba a venir como un guerrero, iba a venir con lanza, con espada, a liberarlos. Cuando Jesús aparece en escena, vienen todos los israelitas y empiezan a seguirlo los judíos diciendo, este es el Cristo, este es el que estábamos esperando, este es el que nos va a liberar, porque el mismo Señor Jesús les decía que todos iban a tener una libertad en Cristo, pero no le entendieron. Entonces, todos pensaban que Jesús iba a levantar al pueblo en armas. Cuando Jesús entró a Jerusalén, en ese domingo de Ramos, que se le conoce acá, un domingo triunfante para el pueblo de Israel, llega Jesús, se monta, dice la Biblia, en un pollino, en un asno, en un burrito,
va entrando a Jerusalén, la gente empieza a gritar, Hosana, Hosana, el que viene en el que viene en el nombre del Hijo de Dios, en el nombre del Hijo de David. Y toda la gente pensaba que Cristo entraba a Jerusalén y en ese momento le iba a decir a todo el pueblo, señores, damas y caballeros, agarren armas, agarren espadas, agarren lanzas y vamos a desbarrancar al imperio romano. Toda la gente pensaba que iba a hacer eso. Pero cuando Jesús dijo, mi reino no es de esta tierra, el pueblo dijo, este nos metió garabato, nos engañó, este es un mentiroso, este es un farsante, por gusto lo hemos seguido, por gusto durante estos más de 3 años hemos andado detrás de él, para que nos venga a decir en este momento que su reino no es de este mundo, nombre sinvergüenza, y aquí le hemos andado, y la gente se enojó, tanto que cuando capturan a Jesús, el pueblo pide su cabeza. Poncio Pilato incluso lo quería liberar. Le dice al pueblo, para estas fechas a ustedes se les da un regalo, elijan a alguien que quieren que les libere. Y saca a Jesús y saca a Barrabás. El problema es que Barrabás había sido comandante de un grupo guerrillero que se llama los Zelotes. Y ellos estaban en contra del imperio romano. Cuando el pueblo ve a Jesús y ve a Barrabás, el pueblo dice, lo que necesitamos es un comandante que nos guíe en la lucha hasta la victoria final, al tope y punto. Y la gente dijo, el único que nos va a poder liberar es Barrabás. Este Jesús no. Este Jesús piensa que con amor y con las palabras, no, necesitamos ver correr sangre, necesitamos ver que ruedan las cabezas de los romanos, y eligen a Barrabás. Ese día, si el pueblo hubiera elegido a Jesús, fíjense que ese día hubiera empezado el milenio. Si Israel elige a Jesús, ese día empieza el milenio, porque Jesús hubiera empezado a reinar en Jerusalén, pero lo despreciaron. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Entonces, cuando Jesús venga, Jesús va a venir con espada, va a venir con ejércitos, solo para darle gusto a los judíos. Solo por eso va a aparecer en caballo blanco, con una ropa teñida en sangre, solo para darle gusto a los judíos. La iglesia no va a estar. Claro, nosotros no vamos a estar. Pero para que eso sucediera, para que Cristo venga, se tenía que ir. Dice Hechos capítulo 1, Hechos 1. Los llevo aquí contándoles esta historia para que podamos entender cómo es la situación de lo que va a ocurrir el día que Cristo venga. Hechos capítulo 1, versículo 6. ¿Cómo fue que Jesús se fue para el cielo? Porque tiene que venir del cielo. ¿Cómo fue que subió al cielo? ¿Cómo es que Jesús está allá? Dice Hechos capítulo 1, versículo 6. Dice, entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ubiquémonos en espacio y en tiempo. El Señor Jesús había sido crucificado, lo habían sepultado. El domingo temprano en la mañana llegaron a buscar el cuerpo de Jesús. Jesús no estaba en la tumba, Jesús había resucitado. Entonces, durante un periodo de 40 días, Jesús se les apareció a sus discípulos. Se les aparecía, no llegaba, no les tocaba la puerta. Las personas estaban encerradas en sus habitaciones, los discípulos se encerraban, en medio se les aparecía Jesús. Durante 40 días se les apareció a más de 500 personas, dice la Biblia, que lo vieron, que lo tocaron, que platicaron con él, resucitado, con un nuevo cuerpo. Entonces, en ese proceso estaban cuando Jesús lo lleva al Monte de los Olivos, lo lleva al Getsemaní, y en ese momento es que Jesús se va a ir, y es donde aparece esta historia. Lo voy a leer nuevamente, el versículo 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. ¿Leen la palabra alzado? Fue alzado,
y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. De la misma manera le dicen, están todos cuando ven que Jesús empieza a elevarse, a levitar en el aire, y todos viendo aquel espectáculo que el Señor Jesús despega los pies de la tierra, se empieza a levantar y Jesús desaparece en las nubes y se les aparecen dos ángeles y les dicen: y ustedes que están viendo, varones galileos, hombre, que están viendo ahí para arriba, que Él les perdió. Así como han visto a Jesús subir, y viene la profecía, así como lo han visto subir, exactamente de la misma manera va a venir. ¿Por qué? Los voy a llevar a poder entender esta situación. Cuando Abraham, Dios le dice a Abraham: quiero que lleves a tu hijo, al que amas, a Isaac, a un monte. Y es el monte Moria. El monte Moria, después, tiempo después, se le cambia nombre, que se le llamó Monte Sión. Allí en ese monte Moria, ese que hoy es el monte de Sión, es donde debería estar el templo. Se supone que la piedra en donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, esa piedra, no sé si ustedes han visto las fotos de Jerusalén, hay un domo amarillo que es de los árabes. Abajo de ese domo está la piedra en donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Entonces viene Abraham, lleva a su hijo Isaac, porque Dios se lo pide para que lo sacrifique, lo lleva a ese monte, y estando allá, Isaac se fija en algo. Le dice: padre, yo me he fijado en algo, papá. Venimos caminando, tenemos 3 días de camino, y aquí traemos la leña, aquí traemos el fuego, ya estamos levantando el altar con las piedras, ahí está el cuchillo, pero papá, ¿y el cordero para el holocausto? Hasta ese momento se fijó Isaac. No se pudo fijar 3 días antes de que no llevaban cordero. ¿Dónde está el cordero para el holocausto, papá? Y Abraham le dice algo: Dios proveerá cordero para el holocausto. Famoso que muchos usan: Jehová Jireh, Jehová Jireh. Jehová Jireh, ¿qué? Dios va a proveer un cordero para este sacrificio. La pregunta de Isaac no quedó contestada, porque dice que cuando ya iba a sacrificar a Isaac, vino un ángel y le dijo: no lo hagas. Dice Dios que ya vio que lo amas más que a tu hijo. Entonces, cuando se fijaron, dice que en un monte por ahí, en una zarza, había no un cordero, había un carnero. Un carnero es una oveja macho, que tiene cachos. Estaba trabado con los cachos, pero no era cordero, era un carnero. Lo agarraron y eso sacrificaron. Quiero que se vayan. No era un cordero, era un carnero. El cordero no lo proveyó. Proveyó otro tipo de animal, siempre de la misma especie, pero no era el cordero. Varios miles de años después, cuando Jesús iba a empezar su ministerio, dice la Biblia que Juan el Bautista estaba bautizando en el Jordán cuando Jesús llegó al bautismo. Y cuando Juan vio a Jesús, le dice a todos los que estaban allí la respuesta que preguntó Isaac miles de años antes. Cuando Isaac preguntó: papá, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Juan el Bautista se lo contestó miles de años después, cuando le dijo: he allí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta ese momento contestaron esa pregunta. Entonces, en ese momento, toda la gente sabía que ese era el cordero que iba a ser sacrificado. Jesús debía de sacrificarse para que nosotros podamos ser libres de pecado, libres de la tiranía de Satanás que tenemos en este mundo, libres incluso de las leyes físicas. Por eso era el cordero. Cuando Jesús resucitó, vence la muerte, vence la tumba, vence al diablo, vence al mundo. El poder de todo lo que había
sobre él ya no estaba, porque ya él no está bajo ningún poder. Hoy él tiene poder sobre todo después de la resurrección. Cuando ya su cuerpo glorificado estaba fuera del alcance de las leyes físicas, y yo se los he contado cuáles son las leyes físicas: la aceleración, que la masa, el volumen y todo lo que conlleva la física, ya no puede estar sobre un cuerpo glorificado. Ya Jesús podía aparecer, desaparecer, levitar, lo que fuera. Ya no está el tiempo sobre él, ya no hay aceleración, ya no hay nada. Así es un cuerpo glorificado. Entonces, cuando Jesús está en ese monte de los olivos, en ese huerto de Getsemaní, y empieza a ascender, es porque ese cuerpo glorificado se va para arriba. Se va hasta a un lugar en donde todos los cristianos vamos a estar en algún momento. Amén, hermano. Amén. Se despide de sus discípulos y les dice: miren, señores, me voy a ir, pero les voy a dejar poder. El Espíritu Santo va a caer sobre ustedes, van a tener poder, me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Lleguen a la Pacífica, allá van a comprar un terreno, van a construir, de ahí van a salir un montón de pastores para que vayan a abrir más iglesias en todo el país, y váyanse, porque el Espíritu Santo va a ir con ustedes. Esa fue la promesa. Okay. Pero viene y ese cuerpo glorificado de Jesús asciende y se pierde en las nubes. Los ángeles prometen que va a regresar, y eso es lo que todos estamos esperando. Pero ¿cómo va a ser ese momento cuando Cristo regrese? Aquí en la tierra va a haber lo que se llama la tribulación, que también ya se los enseñé. Antes de que regrese el Señor, deben ocurrir muchas señales. Y allá en Mateo lo acabamos de leer, donde dice: se van a levantar falsos cristos. ¿Qué es un falso Cristo? Un falso Cristo es una persona que le hace creer a la gente que él tiene la solución de todos sus problemas. Y han aparecido falsos Cristos. Allá en Estados Unidos, allá a mediados del 1800, o allá por 1850, 60, apareció uno que se llamaba John Smith. Y John Smith fundó un movimiento que es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Famosos mormones. Y prometieron un montón de cosas que no se cumplieron. John Smith murió en la cárcel, murió preso debido al narcotráfico, porque era narcotraficante, y murió debido por problemas de venta de droga dentro de la cárcel, por si no sabían ustedes. Así murió John Smith, un falso Cristo. Para esos mismos tiempos apareció otro que se llamaba Charles Russell. Charles Russell fue fundador de lo que hoy se conoce como Testigos de Jehová. Antes era la Sociedad de la Atalaya. Testigos de Jehová, que para mí son mi antítesis, son mis némesis, los Testigos de Jehová. Un montón de profecías, incluso que Cristo iba a venir en 1914, no vino. Después dijo que iba a venir en 1925, no vino. Y así han venido dando las fechas y no viene. Apareció para ese mismo tiempo una señora que se llamaba Helen White, diciendo de que no, que para ir al cielo había que guardar el sábado. Y apareció el movimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Falsos cristos, prometiendo cosas que no son ciertas. Ahorita hay uno que se llama Joaquín Nazón García, que está preso por 26 cargos de delitos sexuales en Estados Unidos, el líder de la luz del mundo, prometiéndole un montón de cosas a la gente. Y la gente de la luz del mundo dice que prefieren estar muertos y no que su líder esté preso. Ya van a matar. Apareció uno a finales del siglo pasado, don José Luis de Jesús Miranda, que decía primero que él era Cristo y después dijo que él era anticristo. Y mandaba a toda la gente que se tatuaran los 3 seises. Ahí andaba el montón de gente con los 3 seises. En la frente algunos, en la espalda otros. No, hombre. Yo siempre he dicho que el día que yo me haga un tatuaje, me voy a poner en la espalda. Si me encuentra, regréseme a esta dirección o llame a este número, ¿verdad? Pues sí, por lo menos algo que me identifique. Ahorita se ha levantado una señora que se llama, o por lo menos se hace llamar Melquisedec Lisbeth. Dice que Cristo era mujer y que ella es. Se levantan falsos cristos, se levantan personas que prometen paz, que prometen tranquilidad, pero no la pueden cumplir porque solo Cristo puede dar eso. Dice el Señor allá en Mateo 24, van a haber guerras, van a haber rumores de guerra. Imagínense que entre 1914, que inició la Primera Guerra Mundial, y 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en ese periodo de tiempo,
las dos guerras mundiales, más la revolución bolchevique en Rusia, más otros pleitos que hubieron, murieron cerca de 150 millones de personas en todo el mundo. Dios guarde, hermano. Hoy en todo el mundo han habido guerras y ahorita se oyen rumores de guerra. Irán con Estados Unidos se quieren dar, pero no abrazos. Corea del Norte dice que va a apuntar los misiles contra Estados Unidos. Todos tienen pleito contra Estados Unidos. Y China también, que dice que le ha declarado la guerra a Estados Unidos. Qué bueno que no soy gringo, aunque tengo el plante. Pero, hey, hermanos, que ustedes no tienen fe. Guerras, rumores de guerra. Dice también que van a haber pestes. ¿Qué son las pestes? Estas pestes están representadas por enfermedades que han matado a millones anualmente. Las enfermedades matan más gente que las guerras. El SIDA, el cáncer, el ébola. Dios guarda, hermanos, que venga ébolado por acá. No, hombre. Un pasón va a ser aquí en El Salvador. Entrando el ébola allá por Santana, saliendo aquí por La Unión, y El Salvador queda limpio para la siguiente generación. Pero nos ha pegado el dengue, el chikungunya, que ha sido la enfermedad más bayunca que yo he tenido. El Zika, a mí me dio Zika también. Y dicen que por ahí viene uno que se llama Mayaro. Ya le dije yo que no venga. Le dije al presidente que se le ordena a la fiebre Mayaro que no entre al país, pero la cuestión es que no queremos ya muchas pestes, muchas enfermedades. Dice allá en Mateo 24, van a haber hambres. Y no porque no hayamos desayunado bien, van a haber hambres porque no va a haber comida. Fíjense que actualmente comida hay para todo el mundo. El problema son las malas administraciones de los gobiernos corruptos. No llega la comida. No hay comida porque los gobiernos no lo permiten. Pero en ese tiempo van a haber hambres peores. Y para rematar dice que van a haber terremotos. Ahorita se está esperando el último terremoto. Miren, hermanos, cómo ha temblado. ¿No se han fijado cómo ha temblado aquí en El Salvador? No, hombre, un día de estos, a las 3:10 de la mañana tembló. Sinceramente no lo sentí. Pero el de que había sido una semana antes, ese sí no levantó en la casa. Y como que era carnaval ahí en la calle. Y todos allá afuera queríamos dormir. Pues sí. Pero dice que va a haber un terremoto, dice la Biblia, el cual va a cambiar la geografía mundial. Posiblemente sea un terremoto de 11 grados Richter, con un grado de Mercalli modificada de 9. Va a haber un movimiento en la Tierra en donde todo se va, toda la geografía va a cambiar, pero ya se lo voy a explicar. Por eso actualmente el mundo se está preparando para la tribulación. Todo lo que está ocurriendo son señales preparando al mundo para la tribulación y después preparándolo para la segunda venida de Jesús. Pues, ¿cómo es que va a cambiar la geografía antes de la segunda venida? En los tiempos de Noé, que a ver si me quedan unos minutos, sí, hombre, para poderles enseñar esto. En los tiempos de Noé, el mundo no era tal como lo conocemos. No, el planeta Tierra no era parecido al planeta Tierra que tenemos en los tiempos de Noé. ¿Cómo era? Primeramente, no existía el continente americano, no existía África, no existía Asia, no existía Australia, no existía nada de eso. ¿Qué era lo que existía? Todos los continentes que hoy conocemos estaban unidos en un solo supercontinente, al cual los científicos hoy le han llamado Pangea. Así han dicho los científicos que se llamaba ese supercontinente, Pangea. Entonces, cuando vino el diluvio, lo que pasó fue que el agua que estaba acumulada debajo de la tierra hizo que se quebrara la tierra para poder salir e inundar todo, y hace que se vayan abriendo los pedazos de tierra, y hasta la fecha los continentes se mueven, se van separando un poquito más. Cuando venga este terremoto, lo que va a hacer es que va a hacer que estos continentes se vuelvan a unir. Imagínense que antes del diluvio había agua acumulada, dice la Biblia, lo que le llamaba las fuentes de arriba, había agua acumulada en la atmósfera. Era tan grande la capa de agua acumulada en la atmósfera que no dejaba entrar los rayos solares directamente, y también la presión atmosférica y la fuerza de gravedad eran diferentes por esa agua acumulada. Era tanto que las personas antes del diluvio, y esto va a ser una noticia que ustedes no se la sabían, las personas que vivían antes del diluvio no eran igual que nosotros. ¿Por qué? Primeramente vivían hasta casi los 1000 años.
Hombres, mujeres viviendo 920, 950 años, Matusalén 969 años, Adán 960 años, Set 930 años, incluso el mismo Moisés vivió 960 años. Y alguien me puede decir, ¿y por qué es que vivían tanto? Y hoy no. Si antes llegamos así como yo me preocupo ya cuando ya voy entrando a una edad como de 25 años yo. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Pero antes, ¿por qué es que vivía tanto la gente? Porque la edad era proporcional a la estatura. Los seres humanos antes del diluvio medían 15 metros de altura. No eran igual que nosotros. No me creen. Vayan a ver, en la India están desenterrando ya esqueletos de personas de 14 metros de altura. Están desenterrando en esas partes del Tíbet, la India, todo eso. Las calaveras humanas en donde cabemos todos adentro, ahorita así como estamos adentro de una calavera. Gigantescos. Y dicen, estos eran los seres humanos antes del diluvio. ¿Qué pasó entonces? Porque así como era la altura, así también era el tiempo que vivían. No es lo mismo nosotros que con la altura que tenemos, vaya, yo a mi altura, 2 metros 10, que les pasa que yo veo que ustedes no tienen fe. No es lo mismo la altura de nosotros que una hormiga. ¿Cuánto tiempo vive una hormiga comparada al tiempo que vivimos nosotros? Es por nuestro tamaño. Entonces, a mayor altura, mayor tiempo de vida. Cuando viene el diluvio, el agua que estaba reservada en la parte de arriba, en las partes altas de la atmósfera, cuando cae, hace varios efectos físicos sobre la persona. ¿Cuál? La gravedad. La gravedad se hizo más fuerte, la presión atmosférica se hizo más fuerte, dejó entrar todos los rayos nocivos del sol, la gente empezó a bajar de estatura debido a la presión, y a medida iban bajando de estatura, también iban bajando de edad. Por eso es que nosotros a Nantillo llegamos a los 70, 80, y a lo sumo puede ser que alguien llegue por ahí los 90. Esta semana anduve haciendo unos viajes. Siempre que voy por allá voy a visitar a un señor que se llama Chepe Mendoza, 107 años acaba de cumplir, rajando leña estaba cuando yo llegué con hacha. Y yo ya no rajo, hermano. Yo ya no. Yo lo único que rajo son los pantalones cuando me agacho. Sí, hombre. Pero así era. Entonces, ¿qué pasó? Cuando fue el diluvio, los continentes se separan y los continentes se siguen separando. Hasta la fecha se siguen moviendo. Cuando venga Cristo, antes de la segunda venida, ese super terremoto que va a haber, va a hacer que los continentes se vuelvan a unir. Dice la Biblia que las islas van a desaparecer, los montes van a huir por el gran terremoto. ¿Qué es lo que va a ocurrir? América se va a volver a unir con África, con la parte de Europa, Australia se va a volver a unir allá por el lado de la India, va a ser nuevamente ese supercontinente. ¿Por qué es necesario que ocurra eso? Israel va a volver a ser el centro del mundo, porque Jesús va a estar sentado en su trono en Jerusalén. Entonces, todas las personas que vivan en esas fechas, que estén en esta tierra, van a poder ir a Jerusalén por tierra. No va a haber necesidad de que tomen barcos o de alguna otra manera. Nadie va a tener excusa diciendo, está muy lejos, o hay que pasarse de aquí, de un lado al otro, a pasar el gran charco que tenemos ahí. No, toda la gente va a poder ir a Jerusalén sin excusas. No sé si me van entendiendo cómo va a ser esto. Les estoy enseñando esto para que entiendan que van a haber señales. Van a haber señales. Por eso es que ese terremoto tiene que ocurrir. Pero ya hablamos acerca de cómo va a estar la tribulación, la geografía. Y quiero ir terminando. ¿Cómo va a estar la religión en ese tiempo? Antes de la segunda venida. Porque son señales. Antes de la segunda venida del Señor, muchos de los que se quedaron en las religiones van a estar muy enojados porque los engañaron. La Iglesia Católica va a ser puesta en dudas debido a que los católicos se quedaron. Los musulmanes se quedaron. Los mormones se quedaron. Los testigos de Jehová se quedaron. Todas las iglesias van a ser puestas en duda. Todas las religiones. ¿Por qué? Pues porque los engañaron. El anticristo va a aparecer en escena en ese periodo de la tribulación, y después de aparecer, él va a necesitar un movimiento religioso para que lo puedan adorar a él. Quien va a dirigir el movimiento religioso es el que se va a llamar el falso profeta, que va a ser el tercer personaje de la Trinidad satánica.
¿Cuál es la Trinidad satánica? El diablo, el anticristo y el falso profeta. Ellos van a manejar todo en el mundo. Entonces, aparece el falso profeta. Este falso profeta va a levantar una religión nueva para que adoren al anticristo. No van a ser las religiones que van a estar. Va a ser una religión nueva. Porque la Iglesia Católica y todos los demás que estén no van a querer adorar al anticristo. Entonces se va a levantar ese movimiento, así como hizo durante la Segunda Guerra Mundial Adolf Hitler. Adolf Hitler levantó una religión. El partido nazi, en vez de partido político, era un movimiento religioso. Ese partido nazi tenía a un grupo de personas fieles en doctrina, que eran todos los soldados de las SS. Ellos eran fieles en cuestiones religiosas al partido nazi, pero Adolf Hitler necesitaba a alguien que le hiciera ver al pueblo que él era el único que los podía sacar adelante, y se encontró por allí a un experto en comunicaciones, un experto en propaganda que se llamaba Joseph Goebbels. Increíblemente, un nieto de Joseph Goebbels hoy es tremendo en comunicación, tremendo en propaganda, que se llama Dante Goebbels, que fue nieto de Joseph Goebbels. Aunque se oiga feo, pero sí es. Joseph Goebbels hizo que el pueblo entero, Alemania, adorara a Adolf Hitler. Y conste, los alemanes no eran como nosotros, eran gente culta y preparada. O sea, ¿qué les quise decir? Los alemanes eran personas inteligentes, pero se dejaron meter una religión que se llamaba nazismo. Exactamente así va a ser el anticristo, por medio del falso profeta, para que la gente pueda adorar al anticristo, para que la gente pueda poner las imágenes del anticristo por todos lados, y solo él va a ser el único a quien van a adorar. Dice la Biblia que la Babilonia religiosa que va a estar en ese tiempo, llámese Vaticano, si usted le quiere llamar Vaticano a la Babilonia religiosa, se va a oponer al anticristo y a su nueva religión, pero el anticristo va a destruir al Vaticano. No va a ser Dios quien va a destruir las religiones. ¿Quién las va a destruir? El anticristo, porque no va a permitir competencia. Él no quiere que nadie esté a la par de él en adoración, sino que solamente a él. El anticristo incluso va a llevar ese movimiento religioso a Israel. A los judíos les va a construir el templo. ¿Quién va a construir el templo en Jerusalén? Porque ya están casi todos en Jerusalén listos para iniciar la construcción del nuevo templo. ¿Cuáles son los templos que han habido? El templo que construyó Salomón, el templo que construyó Zorobabel, el templo que construyó Herodes el Grande, y el cuarto templo lo va a construir el anticristo. Él les va a dar todas las facilidades a los judíos y les va a prometer paz con los palestinos. Y les va a decir, construyen el templo, ahí que los árabes puedan tener ahí siempre su mezquita de Omar, la que está allá, y ustedes construyen acá, va a haber paz. Cuando ya esté construido ese templo, el anticristo va a querer entrar al templo en Jerusalén, se va a querer sentar en el lugar que le corresponde a Cristo, y los judíos en ese momento van a descubrir la trampa. No van a permitir que el anticristo entre, y le van a declarar la guerra al anticristo, y el anticristo le declara la guerra a los judíos. ¿Me van siguiendo con esto? Porque yo quiero que puedan entender qué es lo que va a ocurrir. Entonces, antes de que Cristo aparezca, el anticristo ha preparado los ejércitos mundiales para poder ir a pelear contra Jerusalén. Ya los ejércitos van a estar rodeando Jerusalén para poderlo destruir. Van a venir 200 millones de soldados, dice la Biblia. Muchos piensan que van a venir del lado de China, del lado de Rusia, posiblemente de aquí de El Salvador le vamos a mandar la 3ª Brigada de Infantería. Pues sí, más que bien que ya le van a poner un nuevo nombre, comandante Chuck Norris, dicen que le van a poner, y John Rambo. Pero van a prepararse los ejércitos para poder ir a pelear contra Jerusalén. Es en ese momento que dice la Biblia en Apocalipsis 19. Busquen Apocalipsis 19, versículo 11. Apocalipsis 19, 11 dice: en el momento en que ya está a punto de dar la orden de atacar el anticristo a Jerusalén, dice Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto
Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. En el momento en que el anticristo diga, ataquen, en ese momento, cuando ya esté rodeado todo, y yo lo voy a dejar en capítulo, fíjense, porque esto es lo que les voy a explicar la otra semana. ¿Sí? Porque si no, no van a venir. Ahí ocurre el evento, el día más grande de toda la humanidad. Cristo viene nuevamente a la tierra. El día que el mundo completo ha estado esperando va a ocurrir en ese momento. Se va a oír en ese día sobre Jerusalén miles de chofares llamando a la batalla. Aquellos chofares que tocaban en el tiempo de la guerra se van a oír en el cielo, pero miles, pero miles. Y la gente va a decir, ¿y esto qué es? Van a ver que se abre el cielo material, porque este cielo que vemos es un cielo material. Se abre el cielo material para dejar ver el cielo espiritual. Y lo primero que se va a ver es un caballo blanco, con un guerrero vestido de rojo, teñido en sangre, con la espada que sale de la boca, y miles de poderosos soldados detrás de él en caballos. Todo ojo le verá, dice la palabra. Por eso, hermanos, la iglesia debe estar expectante a todas estas señales que están ocurriendo actualmente. Actualmente uno puede ver, usted vea el diario, usted vea las noticias, usted vea cómo van encajando todas las cosas, porque las cosas se van dando como Dios dice. Y es necesario que la iglesia se apure a ir a expandir el evangelio de Cristo a todos lados. Las almas de las personas no deben por qué pasar estos golpes. Hay que llevar el evangelio para que la gente se arrepienta, para que la gente reciba a Cristo y no vayan a pasar la tribulación, ni vayan a estar bajo el poder del anticristo. Tenemos que ir a predicar, tenemos que ir a darles a las personas esta palabra. Por eso, hermanos, vamos y evangelicemos, vamos y prediquemos, vamos y discipulemos. ¿Por qué? Porque Cristo viene, y viene con toda su gloria. Démosle un buen aplauso al Señor, hermano. El comercio ya ha cesado, el bullicio terminó, los talleres se han cerrado, la cosecha se dejó. En las casas no hay labores, en las cortes no hay ley. El planeta ya está listo para recibir al Rey. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene. Quiero oírlos. Ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene,
aplauso al Señor, hermano. Bendito Padre, queremos esta mañana, Señor, adorarle, darle gracias, Padre, porque usted nos da esta palabra, nos da, Señor, estas señales. Yo quiero pedirle, Padre, por aquellas personas que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Y si hay personas hoy acá que no tienen a Jesús como su Señor, si hay personas que tal vez han estado oyendo por medio de estos aparatos, de este sonido, o incluso si hay personas que nos están viendo a través de las redes sociales, este es un buen día para que reciba a Cristo. Allí donde usted está, usted puede creer en su corazón que Cristo resucitó, que Él es el Señor, y confesarlo con su boca. Si usted quiere orar y recibir a Cristo, ore de esta manera conmigo y repita con su boca esta oración. Señor Jesús, reconozco que he pecado y que yo solo no puedo salvarme. Por eso, abro mi corazón para que entres en él y seas mi Señor, para que me perdones de todos mis pecados y me salves de ir al infierno. Cuando yo muera, recíbeme en el cielo con los brazos abiertos. Te necesito en mi vida, Señor Jesús. Amén. Si usted oró conmigo, usted hoy también forma parte de la familia de Dios y usted va a ser rescatado en el momento que vaya a iniciar la tribulación. Y si quiere aprender más de la palabra, puede congregarse con nosotros o puede reunirse en alguna iglesia que le quede cercana. Terminamos orando. Bendito